Gracias, doctoras, por su participación. Vamos a continuar con la siguiente actividad, que es el café universitario correspondiente al ODS 13, Acción por el Clima. Voy a dejar a la doctora Nubia el micrófono, que será la encargada de coordinar este café universitario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Carla, muy amable. Y bueno, pues les damos nuevamente la bienvenida a lo que es, pues continuando con el programa de lo que es la jornada académica que corresponde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, pues como bien lo comenta la maestra Carla, corresponde platicar acerca de, pues, un ODS muy importante también, que es el número 13 y es Acción por el Clima. Para ello, quiero darle la bienvenida a la doctora Edna Bayona Velázquez, quien está representando a Colombia de la Universidad del Magdalena, así como también quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Manuel Suárez Medellín, quien está representando a nuestro México querido. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran ustedes? Gracias, muy bien, Nubia. Qué bueno, doctora. Muchísimo gusto, de verdad es un placer poder contar con su participación. Hola, doctor Jorge, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Aquí estamos ya preparados para pues un ratito de charla, ¿verdad? Claro que sí. Bienvenido también a este café universitario. No sé ustedes, pero yo ya tengo aquí mi cafecito. A ver, tienen la oportunidad, vayan corriendo por el café porque vamos a tener una charla muy, muy buena, muy interesante y por supuesto, pues no queremos que se queden con las ganas, ¿no? Además, quiero comentar que mi cafecito, híjole, tengo que confesarlo, es de Colombia. Me lo invitaron, me lo regalaron y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Pero es orgánico. Qué Nubia. bueno. Es que por ahí empecemos. Digo, pero ¿verdad? que comparta Yo para confieso todos. que mi cafecito es whisky. Como debe ser. Maestra? Bueno, pues ahí lo tienen, una tacita. Bueno, vamos a empezar con la dinámica de este café universitario, al cual me complace muchísimo poder participar como moderadora. Mi nombre es Nubia Itzel Sosa Salas. Y bueno, la verdad es que quisiera comentarles o que comenzáramos en primer lugar a dar unas líneas pues muy cortitas, porque la verdad es que es muy amplio la trayectoria de los ponentes que nos acompañan en esta noche. Y bueno, pues quiero comenzar con la doctora Edna Bayona Velázquez. Ella es doctora en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en Economía de la Universidad Nacional de Colombia y economista de la Universidad del Magdalena. Investigador junior y par evaluador reconocido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias. Actualmente se desempeña como profesora titular de tiempo completo de la Universidad del Magdalena, Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas e integrante del Grupo de Análisis en Ciencias Económicas, GACI. Dentro de sus funciones está impartir clases en los pregrados y posgrados de la Universidad del Magdalena, así como dirigir trabajos y pasantías de investigación en estos niveles. Y cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destaco Pobreza energética en Colombia, un análisis departamental en pobreza energética, visiones de América Latina, así como también Competitividad comercial del Magdalena Grande, 1991-2006, entre otras publicaciones. Nuevamente, bienvenida. Y bueno, también quisiera poder compartir el currículum del doctor Jorge Suárez. Y si me permite, doctor, quiero compartir su currículum. Me gustó mucho su reseña informal y si me lo permite, por favor, sí. Quiero compartirla. Muchísimas gracias. Bueno, el doctor Jorge Manuel es biólogo por formación y de formación.
con maestría y doctorado en Ciencias de los Alimentos. Los 2 primeros grados, cortesía de la Universidad Veracruzana, y el último por el Instituto Tecnológico de Veracruz. Sus obsesiones académicas están representadas por la búsqueda de metabolitos con actividad farmacológica sobre diversos padecimientos, principalmente cáncer y enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, su experiencia profesional no se limita a dicho tema e incluye una serie de giros poco ortodoxos como el entrenamiento de tiburones y la identificación de insectos plaga, aún a costa de su propia e impertinente etnofobia. Desde principios del siglo XXI hasta el día de hoy, se ha forjado una carrera como divulgador científico, no diremos sólida, pero al menos constante, nos dice él, de la cual da cuenta el libro Pasajero en la Encrucijada, Consejo Nacional para el Entendimiento Público de la Ciencia 2015. Además, es autor de los libros de ficción Las Barbas de las Estatuas y otros cuentos. Al fin liebre, Ediciones Digitales 2011. El libro de Mermelada, Al fin liebre, Ediciones Digitales 2012. Y Todo Vale, Letrina Ediciones 2018. Todos ellos disponibles de forma gratuita a través de la red. Bienvenido nuevamente, doctor Jorge. Muchísimas gracias. Sí, se dedica uno a todo y a nada, ¿no? Al final, ¿no? Pero a lo mejor esto pudiera dar un poquito de perspectiva en algunas cosas y sin duda en esta ocasión pues no vengo como, no podría yo aspirar a ser un especialista en el clima, ¿no? Pero más bien vengo con el sombrero de la divulgación científica y valdría la pena platicar un poquito, ¿no? O sea, acerca de cómo cómo están relacionadas ambas cosas, ¿no? Entonces, este asunto de la percepción pública de la ciencia y tal. Pero bueno, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor Jorge. Y bueno, pues, como les comentaba en un principio, el tema que vamos a abordar en esta noche, ya como como parte del programa ya final, pues es el ODS número 13, el cual consiste en lo que es acción por el clima. Quiero comentarles que estamos también en vivo a través de Facebook Live. Y bueno, por lo tanto, también cualquier comentario, alguna pregunta, algún cuestionamiento que ustedes tengan, por favor, estamos en vivo, por ahí escríbanos, vamos a estar muy atentos aquí, el excelente equipo de trabajo que nos acompaña va a estar muy al pendiente para podernos proporcionar esas preguntas y también las personas que están aquí como asistentes en esta charla, en este café universitario, por supuesto que también pueden contribuir con sus participaciones. Nos daría muchísimo gusto poder escucharlos para que puedan abonar sobre este tema. Y bueno, ¿qué les parece si ya fueron por su café? Vamos a entrar ya un poquito de lleno a lo que es esta charla. Este ODS número 13, ¿qué es lo que nos dice? Se insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. La lucha contra el cambio climático, tanto la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como la adaptación al cambio climático, es una prioridad para España, nos dice por aquí. Entonces, yo quisiera que comenzáramos desde su perspectiva, doctora Edna. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Posteriormente le daremos el uso de la voz al doctor Jorge y bueno, vamos a ir enriqueciendo esta bonita charla. Adelante, por favor. Buenas noches, nuevamente gracias por la invitación a la Universidad de Jalapa. Bueno, en cuanto a este objetivo de desarrollo sostenible, les puedo comentar que en Colombia, de acuerdo al DNP, a 2020, solo 23 departamentos de los 32 departamentos de Colombia cuentan con planes integrales frente al cambio climático. Colombia pues se ha hecho a unos compromisos que ha venido adoptando, digamos, desde inicios del milenio.
Primero, bueno, con el protocolo de Kioto por la ley 629 del año 2000, que procura reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Así en 2014, por medio de la ley 1715 de 2014, se integra al Sistema Energético Nacional Colombiano el uso de energías renovables no convencionales con el objetivo de implementar un desarrollo económico sostenible. Y así, a través del Acuerdo de París, desde 2018, Colombia establece el compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, para el 2030 en menos de un 20%. Esto, bueno, el comentario va a que, digamos, como veníamos, se venía comentando en las ponencias anteriores, considero que América Latina pues tiene un rezago frente a los países, digamos, de Europa, ¿sí? Asia, en cuanto a la adopción de la implementación de energías alternativas, energías limpias. Y muestra de ello, bueno, el caso colombiano, que nosotros llegamos pues a adoptar estas medidas, a hacer los compromisos, apenas pues en la década que se acaba de cerrar de 2010 para la reducción de gases de efecto invernadero. Y pues si quisiera pues centrarme un poco en cuanto a esas limitaciones que tiene la región del Caribe colombiano. En Colombia nosotros tenemos uno de los principales exportadores en el mundo de carbón térmico. Y la política ambiental internacional en el marco hoy del Acuerdo de París, en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, nos dan fuertes retos, así como a países de la región, como es la reducción de los presupuestos departamentales y municipales por la reducción del cese de, por la reducción de la producción del carbón o cese de las minas. Nos plantea la quiebra de un tejido empresarial o proveedores que dependen pues de la provisión de servicios y de insumos a las empresas mineras. También representa un reto en cuanto a empleo. En Colombia, cerca de 50.000 empleos se podrían perder por cierre de minas. Y para la región del Caribe colombiano, donde se explotan el carbón para las minas, de esos 50.000 empleos, hoy representan 29.000, cerca del 60% de empleos. Asimismo, vemos que la transición energética es necesaria, pero esa transición considero que debe ser justa en todos los términos sociales, ambientales y culturales. Hoy pues tenemos pues unas expectativas en cuanto no solamente la parte económica, sino también los daños ambientales y físicos, ¿sí?, a las personas y al medio ambiente que representa el cierre de minas. De hecho, pues los continuos diagnósticos que se han realizado de las explotaciones mineras muestran que definitivamente, pues más adelante, como les tendré la oportunidad de mostrar, no han surtido los efectos sociales esperados y realmente pues los efectos en el crecimiento han sido coyunturales, no estructurales. Entonces considero, para dar la palabra al doctor Jorge, que Colombia presenta un grande rezago y grandes desventajas para ese nuevo reto que tenemos de la transición energética, para cumplir con ese objetivo de desarrollo sostenible.
En efecto, para La Guajira y Cesar, que son los departamentos mineros en Colombia, de donde sale el carbón que se exporta, estos departamentos, a pesar de que tienen planes integrales del cambio climático, no presentan ningún avance en cuanto a las acciones para el cambio climático. Sí lo hacen en otros departamentos, pero puntualmente en Colombia, donde se produce carbón, hoy estos departamentos tienen esos planes integrales, pero vemos que el Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas, DANE, y el DNP reporta que estos departamentos todavía no tienen acciones para el cambio climático. En contraste, se proyecta que en 2030 el carbón será el responsable del 60% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Y nosotros todavía tenemos pues proyecciones de seguir explotando. Tenemos fuertes limitaciones para dejar la minería. Gracias. Muchas gracias, doctora Edna, porque creo que con esta primera intervención que usted nos hace, nos abre un poquito el panorama de la situación, cómo ha sido el avance en Colombia. Entonces, agradecemos mucho y bueno, nos gustaría por favor escuchar a el doctor Jorge por cuanto a la situación en México. Doctor, adelante, por favor. ¿Qué tal? Pues les decía yo, como les comentaba, ¿no? El día de hoy vengo preparado para un enfoque ligeramente diferente, ¿no? No podría yo decir en este momento cómo es la situación en México con respecto a la minería, pues, ¿no? Sin embargo, me gustaría, si me lo permiten, ¿no? Tomar un camino bastante diferente y que me parece que es muy importante también, ¿no? O sea, porque no se puede cumplir ningún objetivo del desarrollo o ningún objetivo de nada si no nos lo planteamos previamente. Es decir, para que se tomen las medidas que se requieren para mitigar el calentamiento global, que son medidas que de ninguna manera son triviales ni sencillas y que requieren precisamente de la cooperación de no solamente de los políticos y no solamente de los empresarios, ¿no? Sino del grueso de la población, ¿no? Lo primero que nosotros necesitamos es reconocerlo como un problema. Y este asunto es muy importante, es decir, nosotros tenemos, hace pues ya más de 40 años que está en la discusión popular el tema del calentamiento global antropogénico, es decir, hay una gran cantidad, pues, ¿no? Está presente, digamos, en los medios como una discusión, ¿no? Y es muy interesante porque si bien dentro del consenso científico entre los especialistas, es decir, los científicos climáticos, ¿no? Hay una, pues hay una, el consenso es muy fuerte, no hay ninguna discusión. Existe un aumento en las temperaturas desde las épocas preindustriales, ¿no? Este aumento en las temperaturas se sabe sin lugar a mayor duda, ¿no? Que se debe a actividades humanas, principalmente. Se sabe que estas actividades humanas están relacionadas con el uso o mejor dicho, con la expulsión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Se conoce perfectamente bien cuáles son los mecanismos que permiten que ocurra este fenómeno, ¿no? Y sin embargo, aún y frente a la evidencia, ¿no? A nivel popular, todavía hay gente que puede considerar si esto es verdaderamente cierto, lo que nos están diciendo los especialistas en el clima, ¿no? O no, ¿no? Es decir, a nivel popular se plantea como si existiera una discusión válida en donde algunos, oye, ¿tú crees en el calentamiento global o no crees en el calentamiento global? Casi como quien dijera, ¿tú crees en Santa Claus o no crees en Santa Claus? ¿No? Es decir, como si fuera una situación que fuese sujeta a una opinión personal, ¿no? Es muy interesante porque en el último informe
que dio el panel de expertos, ¿no? Para la ONU, ¿no? Precisamente dicen, bueno, se utilizó una palabra que generalmente nosotros los científicos utilizamos muy poquito, ¿no? Que es el cambio climático antropocéntrico, digamos, ¿no? Por origen antropocéntrico, es inequívoco. La palabra inequívoco en una publicación de este tipo tiene un significado grandísimo. Nosotros los científicos no solemos decir las cosas así. Se cree, es muy probable, de acuerdo con nuestros modelos, pensamos que, ¿no? El consenso entre los especialistas tiene varios años que ha ido aumentando del 97, aproximadamente 97% a casi 99%. Sin embargo, a nivel popular, quizás un 40 o 50% de la población en general está preocupada por ese problema. Y esto es muy importante porque, una vez más, no podemos tomar medidas para solucionar algo que no estamos seguros que ocurre, ¿no? Y es muy interesante porque dentro de todas las, o sea, sabemos que el consenso científico nunca es monolítico, ¿no? O sea, pero una de las áreas en donde el consenso es más claro es precisamente esta respuesta, ¿no? Esta idea de que el calentamiento global tiene un origen antropogénico y está dado precisamente por la actividad humana, ¿no? Que está produciendo gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Cómo es que no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué no le estamos haciendo caso a los especialistas, ¿no? Y es interesante porque está aparejada precisamente, ¿no? Por ahí, no quiero adelantar, no quiero romper el suspenso, ¿no? Ahí se ha estudiado y se sabe más o menos algunas de las cosas que influyen en esto, ¿no? O sea, pero esto está aparejado con diferentes movimientos a nivel global, ¿no? De personas que de una o de otra forma, pues, niegan el consenso científico en diferentes temas, ¿no? Quizás, bueno, no, el más acuciante, por supuesto, que es el calentamiento global, pero otro que es muy evidente en estos momentos de pandemia es precisamente el negacionismo con respecto a la importancia de la vacunación, ¿no? Hay incluso quien dice que oh, no, es que probablemente ni siquiera existe el coronavirus, siendo que el consenso científico va precisamente en ese sentido, ¿no? O sea, como sociedad no estamos escuchando a nuestros especialistas y este problema para escuchar a los especialistas, que en una segunda intervención platicaremos más al respecto, ¿no? Pero este problema para escuchar a los especialistas tiene causas, o mejor dicho, tiene consecuencias potencialmente terribles, ¿no? Para la misma supervivencia del ser humano, ¿no? Y siendo precisamente este tema de calentamiento global, pues el mayor reto, ¿no? Al que nos estamos enfrentando y al que probablemente nos enfrentará en nuestras generaciones, ¿no? Gracias, doctor Jorge. Y efectivamente usted acaba de comentar algo que a mí me parece muy trascendente porque si bien es cierto, esta parte del calentamiento global, algunas personas, porque sí hemos escuchado algunos comentarios, realmente no lo creen y aunque lo escuchan de las personas expertas, hay ese rechazo, ¿no? De no creerlo, de no confiar en lo que los expertos nos dicen. Y en ese caso, también estamos viviendo esa situación, como lo acaba de comentar, porque esta cuestión de la vacunación, en la que nosotros podemos observar en cualquier parte del mundo, hay gente que nos cuidamos, que sí utilizamos el cubrebocas, pero hay personas que no, que dicen, no, eso no es verdad, eso es una manera en la que el gobierno nos está queriendo someter y por lo tanto, pues hay una cuestión de rebeldía, ¿no? En la que ni siquiera quieren asistir porque no lo creen, pues a vacunarse, ¿no? Entonces, es este fenómeno que la verdad es muy lamentable porque no es una cuestión que
que lo escuchamos sobre cualquier persona, sino que hay expertos que de manera científica nos están arrojando los datos. Entonces, híjole, pues hay de todo. Y me gustó mucho esa apreciación que usted nos muestra. Y por supuesto, quisiera yo dar el uso de la voz a la doctora. Ella nos ha platicado un poquito más específico por cuanto a esta cuestión de los cambios, pero este fenómeno de cambios climáticos que hoy en día vivimos, la verdad es que ha sido sorprendente por el tiempo en el que nos encontramos. Yo todavía recuerdo, yo estoy aquí radicando en la Universidad de Jalapa, nos encontramos en la capital de la entidad veracruzana, y el clima en Jalapa siempre ha sido muy loco. A veces tenemos, ¿no?, las 4 estaciones en un mismo día. Salimos con el sol, pero tenemos que llevarnos la sombrilla porque no sabemos en qué momento va a cambiar. Pero la verdad es que yo escuchaba, por ejemplo, decir a mi abuela, pero ¿qué está pasando? Hay muchísimo calor, esto jamás se había vivido aquí en Jalapa. Es muy, digamos, muy extremo, ¿no? Mucho frío o mucho calor. Pero esto no es otra cosa más que las manifestaciones, pues, que la propia naturaleza está viviendo. ¿Por qué? Por la misma forma en que nosotros como humanos nos estamos conduciendo. No sé qué nos quiera comentar al respecto, doctora Edna. Bueno, coincido con el doctor Jorge sobre la cultura del cambio, la concientización y la cultura del tema de cambiar nuestros hábitos para aportar al cuidado del medio ambiente. Dentro de lo que mencionabas de los cambios en las temperaturas, sí, también se perciben en Colombia, principalmente, pues les puedo comentar sobre el fenómeno del Niño, que también se da en Perú y en Ecuador, que consiste en el calentamiento de aguas superficiales. Son fenómenos, bueno, que se dan básicamente debido al deterioro, pues, de los recursos naturales. Volviendo con el tema donde, pues, tengo el énfasis del tema minero, nosotros vemos cómo la minería en Colombia, por ejemplo, ha generado desvíos de cauces de ríos, y esto ha llevado también a cambios en el medio ambiente, en la temperatura, ¿cierto?, de esas localidades donde se emplazan la minería. Entonces, diría que sí, nos falta todavía introducirnos más sobre ese tema. En Colombia creo que sí se ha avanzado en educación ambiental. Sin embargo, tenemos limitaciones, como mencionaba ahorita, económicas, también de contexto internacional, para dejar la minería. Y sí quisiera comentarles un poco de eso, porque no es posible suplir hoy la renta minera por la renta ecosistémica. No solamente se trata de un tema, es un tema que va más allá, además de la cultura ambiental, de la educación ambiental, y es la alta dependencia económica que tenemos respecto a la minería. Por ejemplo, aquí en el Cesar y la Guajira, los departamentos que vienen siendo como los estados en México, el Cesar depende cerca de un 44% del Producto Interno Bruto de carbón. O sea, su riqueza de este departamento se genera a partir de principalmente el carbón. Y de hecho las exportaciones de este departamento, un 86% son de carbón. Y está el caso más duro, que es el de la Guajira, donde supera el 50% del Producto Interno Bruto, que es generado por el carbón, y vemos cómo sus exportaciones, casi el 100% es carbón. Entonces aquí nosotros podemos ver que también el tema, sí, es de adopción, digamos, de educación, pero también es de adopción de medidas
en temas trascendentales como es la economía, de la sustentabilidad de la sociedad. Hoy, por eso se dice que la empresa no solamente debe tener ese sentimiento altruista, sino que debe ser responsable con su producción, que su producción sea sostenible. Cuando se dice sostenible en el tiempo, es que mañana, en el caso de las mineras, cuando se vayan, hay unas expectativas locales y nacionales en cuanto a qué se va a hacer con ese territorio. Y hoy seguimos explotando debido a esa alta dependencia porque no tenemos otras actividades que las reemplacen y generen el mismo ingreso. Y además, como les mencionaba ahorita, hay una demanda internacional, una demanda europea, y mientras eso se mantenga y la norma lo permita, se va a seguir explotando. Asimismo, recientemente nosotros, Colombia ha salido de un conflicto social interno complejo que demanda unos recursos. Entonces hoy no podemos cerrar así la minería, y también por el tema de los contratos leoninos que hoy nosotros tenemos que cumplir, porque se hicieron pues unas concesiones a las empresas, a las multinacionales mineras, y eso generan demandas si no se cumplen, demandas pues que se pagan en términos monetarios. ¿Sí? Entonces hay una cuestión también como de fuerza económica que es el gran limitante. Hacia 2040 es donde nosotros podemos decir se acaban aproximadamente pues se acabarían las concesiones. Y mientras tanto, nosotros, mientras no contemplemos unos diagnósticos que puedan sustituir económicamente esa actividad productiva de la minería, seguiremos siendo dependientes. Entonces yo sí quería pues aportar un poco a lo que decía el doctor Jorge sobre el tema cultural. Más allá del tema cultural también hay un tema de legislación, un tema de tendencia del mercado, o sea, la demanda internacional, o sea, si hay demanda, sí, ahí está la oferta, no está la oferta y está la demanda, entonces las fuerzas del mercado, entonces también están determinando de que nosotros hoy tengamos minería. Entonces también es un poco contradictorio este tema de la descarbonización para Colombia por esos grandes retos económicos y sociales que se plantean. Gracias. Tendría que estar de acuerdo, ¿eh? O sea, es verdad, ¿eh? Y no quisiera como jalar un tema que es muy complejo, ¿no? Solamente al aspecto cultural, totalmente de acuerdo. Hay una cuestión estructural, digamos, ¿no? En donde además, pues implica como de todas maneras en el transcurso del tiempo se va a tener que cambiar, pues, ¿no? El carbón por otras fuentes de producción de energía, ¿no? En realidad se necesitan, pues no es una cosa sencilla, sino se requiere de programas muy complejos para modificar la vocación de estas regiones, ¿no? Es decir, son regiones que en la medida en la que se vaya utilizando menos carbón por las necesidades del calentamiento global, aunque sigan teniendo carbón, van a tener menos posibilidades de exportarlo y de vivir de esto. Entonces se requerirá, ¿no?, de hacer una reconversión hacia algún otro uso, ¿no? Que además, bueno, no debe de ser de ninguna manera muy sencillo, ¿no? O sea, no es solamente tan fácil como decir, bueno, no dejen de usar carbón de un día para otro, ¿no? Pero es interesante porque efectivamente, ¿no? O sea, cualquier otra actividad económica que vaya a sustituir a la minería de carbón en el futuro a mediano plazo, ¿no? Muy probablemente también estará relacionada con el desarrollo científico-tecnológico. Es decir, es muy poco probable, ¿no?, que una región que lleva los últimos, no sé, quizás 200 años o no sé cuántos dedicándose a la minería de carbón o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Es muy poco probable que vaya a encontrar una forma que no esté relacionada con el desarrollo científico tecnológico. O sea, se requeriría, ¿no?,
buscar algún tipo de innovación que permita sustituir este recurso, ¿no? Claro. Sí, no creo que no está sencillo decir, bueno, no usen carbón, hagan tal otra cosa, ¿no? Se requiere un montón de investigación al respecto, ¿no? Sí, sí. Claro. Claro que Bueno, sí, doctor. Sí, sí. Sí, adelante, doctora, por favor. Por ejemplo, doctor Jorge, a propósito de lo que comentaba de qué tan difícil es. Nosotros en Colombia tenemos diferentes puertos carboníferos, hay un consorcio en La Guajira que está compuesto por 3 multinacionales y ellos tienen su propio puerto que se supone, de acuerdo a la legislación, pues quedaría pues esa infraestructura para el gobierno, para el Estado, perdón, para disponer y gestionar otras actividades. Sin embargo, ya existen otros puertos que ya, por ejemplo, han cerrado. Está CNR, una empresa pues que dejó de exportar carbón, y tenemos Prodeco que ha cerrado también algunos puertos. Y en total tenemos en el departamento del Magdalena, que es el que conecta las operaciones mineras con el departamento del Cesar, 3 puertos que hoy no están funcionando. Y están desde el 2013. Y es la hora, estamos a 2021 y todavía no sabemos qué vamos a hacer con esa infraestructura. Siendo pues Santa Marta, la capital del departamento del Magdalena, siendo el Magdalena que tiene pues costa y tenemos uno de los principales puertos de Colombia, como es la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Vemos, sin embargo, que esta infraestructura es un capital cesante que todavía no se le ha dado utilidad. Entonces nosotros vemos cómo este hecho de estas actividades que no solamente golpean el cambio climático, sino también golpean la parte de la sostenibilidad económica de las regiones. Hoy todavía no sabemos qué vamos a hacer con esos puertos. Gracias. Claro. Y no debe de ser nada sencillo. Una pregunta que me surge ahorita, ¿no? Y que es pregunta de ignorancia, pero yo sospecho que debe de haber menos demanda a nivel internacional por el carbón, ¿o es solamente una idea? Sí, claro, sí se ha reducido porque hay muchas economías, Alemania, por ejemplo, tiene pues proyectado ya reemplazar totalmente el carbón por energías renovables, y así hay diferentes economías que tienen esas proyecciones. Sin embargo, para el caso del mercado colombiano todavía está la demanda. Ok. Sí. Debe ser, la utilidad debe de ir disminuyendo con el tiempo, ¿no? Las utilidades entiendo, los que saben un poco más de economía, ¿no? Más gente, ¿no? Sí. Esto pasa en general, ¿no? O sea, van disminuyendo las utilidades con el tiempo, ¿no? Pero en esto debe ser más claro, ¿no? Sí, de hecho, nosotros vemos, a ver, tengo un dato acá que si quisiera compartirlo. Dice, bueno, Alemania, por ejemplo, a 2038 espera eliminar totalmente el carbón de su economía y reemplazarlo pues por fuentes de energía renovables. Chile va a cerrar todas las centrales eléctricas de carbón hacia 2040 y Corea del Sur clausurará las 10 plantas para 2022, para el próximo año. Entonces, son acciones que uno mira que sí internacionalmente sí hay un movimiento en cuanto a la demanda y una reducción de la demanda, y por eso de hecho ha caído el precio internacional del carbón desde la década de 2010, ha venido cayendo, y también las inversiones en el sector. El tema es adoptar las medidas, las acciones para detener el cambio climático. ¿Y cómo lo hacemos si tenemos grandes limitaciones en términos legales
y económicos. Diría que esa es la pregunta y ese es el reto hoy. O sea, ¿cómo adoptar ese objetivo de desarrollo sostenible 13? ¿Cuáles son esos retos, esas limitaciones que las economías de la región presentan? Me parece muy interesante porque precisamente para nosotros que estamos en el medio de la academia, ¿no? O sea, parte de las funciones, y lo platicábamos el lunes, ¿no? Parte de las funciones de la academia, incluyendo no solamente la academia en cuanto a cuestiones sociales y económicas, que por supuesto que también, sino además, otra vez, la parte que puedo ver más de cerca, que son la investigación y el desarrollo científico-tecnológico, ¿no? O sea, parte de lo que nosotros podemos hacer es precisamente ir proponiendo soluciones aterrizadas a nuestras realidades, pues, ¿no? Pensando en, bueno, y estos problemas, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con esos puertos, ¿no? ¿O qué vamos a hacer en el momento en el que ya definitivamente no se esté utilizando carbón? Porque eso, pues va a pasar no en decimos nosotros en 20 años, pero pues 20 años para una inversión a lo mejor no es mucho, ¿no? O sea, se requiere, perdón que estoy jalando otra vez el tema para acá, ¿no? Pero es para conectar otra vez con lo que platicaba yo hace rato, ¿no? O sea, nosotros estamos metidos en parte en un problema porque no estamos poniendo la atención a nuestros expertos. Nuestros expertos nos dicen, se necesita hacer un cambio, ¿no? Que no es un cambio que va a suceder de la noche a la mañana, pero que se tiene que hacer tarde o temprano, ¿no? En la medida en la que más gente esté consciente de la importancia del calentamiento global y del papel del ser humano en el calentamiento global, también va a presionar más tanto a los mercados como a los gobiernos, ¿no? Es decir, por ahí está la entrada, ¿no? Pero al mismo tiempo, la respuesta para resolver esos problemas pasa también por el desarrollo científico tecnológico y por hacerle caso a los expertos, no solamente, o sea, se me ocurren de entrada dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿con qué vamos a sustituir la energía que obteníamos del carbón? Pues vamos a tener que obtenerla de otro lado. Y la energía que obteníamos del petróleo, ¿no? Se tiene que obtener de otra forma. Y entonces se requieren soluciones científico-tecnológicas para esto, soluciones que existen algunas que son imperfectas, pero tienen que ir mejorando, pues, ¿no? O sea, no hay una fuente de energía, aunque las energías renovables son cada vez más baratas, ¿no? O sea, lo cierto es que todavía no han podido cubrir la cuota de mercado que requieren, ¿no? Y esto solamente mediante innovación se va logrando, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Precisamente esta otra parte, ¿no? Las regiones, ¿no? En donde tradicionalmente se vive no solo de la minería de carbón, sino me atrevería a decir, bueno, el petróleo tiene muchísimas otras utilidades, además de preparar gasolina, ¿no? O sea, toda la industria petroquímica, ¿no? Para producir materiales y tal, ¿no? Que también va cargada con sus problemas, ¿no? Ya todo lo que sabemos de los plásticos y tal, ¿no? Pero bueno, las zonas, digamos, en donde tradicionalmente se obtenían los recursos a partir de esto y que cada vez van a ir obteniéndose menos recursos y que además se van a ir buscando mejores o fuentes energéticas, digamos, menos contaminantes, ¿no? ¿Qué van a hacer? Necesitan tener algún tipo de fuente de obtención de recursos, preferentemente de alto valor agregado, ¿no? Para poder servir como polos de desarrollo, ¿no? De polos de desarrollo económico, ¿no? Y una vez más, en los dos casos, ¿no? Aunque son dos preguntas diferentes, ¿no? La respuesta pareciera ser la misma, ¿no? O sea, como sociedad necesitamos escuchar a lo que dicen nuestros expertos, no solamente nuestros expertos en ciencia y tecnología, ¿no? Sino también nuestros expertos en cuestiones económicas y sociales, ¿no? Que nos van a permitir además ver cómo se puede esto convertir, ¿no? En formas de que sean verdaderamente polos de desarrollo y no solamente desde un punto de vista, digamos, extractivista, pues, ¿no? Que beneficia a pocos, ¿no? Entonces, son temas súper, súper, súper complicados, ¿no? Pero que requieren, digamos, de una u otra forma, sí un diálogo, ¿no? Entre el público y los expertos, ¿no? Que
siempre complicado, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que están desarrollando muy bien esta temática. Me gustan las impresiones de cada uno porque además desde su perspectiva lo están manejando de una manera muy bonita. Y yo quisiera que comentaran un poquito respecto a las metas. Como sabemos, existen diferentes metas que se deben de alcanzar para el desarrollo de este objetivo, entre las cuales podemos observar la resiliencia y adaptación, las políticas estratégicas y planes nacionales, la educación, que es muy importante, así como la sensibilización. Otra meta que podemos observar es la movilización de recursos económicos, gestión del cambio climático en países menos adelantados. Entiendo que cada una de estas metas, por supuesto que cuenta con un desarrollo que se debe analizar con profundidad. Entonces, en ese sentido, me gustaría que ustedes nos pudieran aportar respecto a alguna de las metas de este objetivo de desarrollo sostenible, que nos pudieran compartir un poquito más. Bueno, Nubia, como te comentaba, en Colombia tenemos 23 de los 32 departamentos de Colombia que tienen planes integrales frente al cambio climático. Sin embargo, tenemos pocas acciones, yo resaltaría eso, de que la adopción de estos planes todavía nos falta por avanzar en estos planes. La capacidad de adaptación en general, los indicadores que nos muestran el DNP muestra que son altos. Las metas que se han trazado pienso que se pueden cumplir en cuanto a reducciones de dióxido de carbono porque no son altas. En general te puedo decir, no te voy a hablar de estadísticas, pero lo que sí resalto, y ese es el caso minero, el hecho de que el Cesar y la Guajira, que es el tema, pues, mi énfasis, no han adoptado esas acciones con el cambio, por el cambio climático, y es debido a esas limitaciones que nosotros vemos. En general, pues, Colombia ha empezado a implementar diferentes acciones, como les mencionaba ahorita, con el protocolo de Kioto, reducir el 20% de las emisiones de dióxido de carbono, pero nos falta avanzar mucho a nivel de los territorios, a nivel sobre todo de los territorios más rezagados y altamente dependientes de la minería y el petróleo. Ese es mi comentario general que te podría hacer acerca de estas metas. Pensaría pues que también teniendo en cuenta de que básicamente entramos finalizando la década del 2010, apenas se empiezan a ver algunas acciones y digamos no se pueden ver ya, no podemos ver ya los indicadores que vayan a dar un diagnóstico que qué tan eficiente fue la política para el cambio climático, la adopción de acciones para el cambio climático, porque todavía es muy temprano para decirlo. De hecho, tenemos proyecciones para el 2030. Y fíjate que adoptamos en el Sistema Nacional de Energía las energías renovables hacia el 2015, 2014. Entonces, estamos hablando de que realmente tenemos cerca de 6 años que venimos implementando estas medidas. Gracias. Sí, estaba yo viendo ahorita que en el caso de México, ¿no? O sea, una de las cosas que, ahora lo estaba revisando ahorita, ¿no? Una de las cosas que se hablan un poquito, ¿no? Es que México fue uno de los primeros países de Latinoamérica, ¿no? Que estuvo como siendo
vocal con respecto al cambio climático, ¿no? Sin embargo, los esfuerzos que se han hecho como país, pues, ¿no? Son insuficientes. La meta que se estaba planteando era una reducción del 22% de la producción de gases de efecto invernadero con respecto a la línea base, es decir, a lo que sucedería si no se hiciera nada, ¿no? Eso es lo que se estaba prometiendo para 2020, parece que no se logró. En 2020 hubo oportunidad, digamos, de hacer otra vez, de modificar esta meta, ¿no? Y se mantuvo la misma meta. Vamos a ver si para el 2030 lo logramos o tal, ¿no? De tratar de estar reduciendo. Reducir los gases de efecto invernadero, ¿no? Implica que esta energía se tiene que obtener, pues no de la quema ni de gas natural, ni de la quema de carbón, ni de la quema de petróleo, ¿no? Muchísimo menos de madera, pues, ¿no? Pero bueno, que yo sepa, no hay ninguna planta de madera. Pero, entonces, ¿de dónde se tiene que obtener, no? Se tiene que obtener de las hidroeléctricas, se tiene que obtener de las energías renovables, como por ejemplo eólica o solar, en las cuales nuestro país tiene muchísimo chance de crecimiento. Por un lado está la parte esta que está hacia el istmo de Tehuantepec, en donde hay fuertes, y hacia la península de Yucatán, ¿no? Donde hay fuertes, hay vientos, pues, que son aprovechables, ¿no? Por otro lado, hacia el norte del país hay una cantidad de insolación importante que se puede utilizar para producir energía, ¿no? Y la otra cosa es, pues, es la energía nuclear, ¿no? De todas estas formas, la única que se está trabajando en este momento es, bueno, mediante CFE está trabajándose con las, principalmente con energía hidroeléctrica, ¿no? Y con energía nuclear, en Laguna Verde, ¿no? De manera que pues, es claramente insuficiente. Y sigue siendo todavía, y no se han dado si bien se comprometió, ¿no? O sea, México es de los países signatarios, ¿no? Del Acuerdo de París, ¿no? Pero no se han, o sea, a nivel de discurso, ¿no? Hemos sido un país que ha sido reconocido porque, pues, estamos de acuerdo, ¿no? Pero en cuanto a inversiones y todo este tipo de cosas, seguimos dependiendo fuertemente del petróleo. Y no pareciera haber muchos cambios en ese aspecto, ¿no? Porque además, pues hay una cuestión que es perfectamente comprensible, ¿no? Cultural y económica de México con respecto al petróleo. El petróleo es una parte importante de nuestra historia, ¿no? Y que, bueno, esto de alguna manera, pues también tiene un impacto, ¿no? En la búsqueda, bueno, de cumplir esos acuerdos, ¿no? Entonces, pues están haciéndose, las metas se han planteado, ¿no? No estamos haciendo lo suficiente como sociedad para cumplirlas, ¿no? Claro que sí, es cierto, doctor. A veces, pues nos ponemos un poquito a reflexionar y de repente pues caemos en la realidad que vivimos. No, comentaban hace rato en los comentarios que nos hacían nuestras ponentes en antelación, y no es una cuestión de carácter pesimista, pero sí es importante también acercarnos a la realidad en la que nos encontramos. Y esto, bueno, pues nos lleva a la finalidad de reflexionar, pues, no solamente pues las grandes empresas, lo que debieran, el propio gobierno, lo que debiera hacer, lo que corresponde hacer, ¿no? Yo también creo que pues todos estos cambios climáticos que se han vivido o que se están viviendo a través de todos estos fenómenos por nuestra culpa, por culpa de nosotros, por tanta cosa que hemos estado haciendo y que no nos estamos preocupando del todo por poder resarcir y poder hacer las cosas bien, ¿no? Y pues esos son los estragos que hoy contamos. Yo creo que también tenemos que considerar, y yo quiero verlo así, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, si bien vamos muy lento, pero creo que sí estamos avanzando. O sea, sí es importante también reconocer que se están haciendo cambios, aunque sean pequeños. No es suficiente,
pero yo creo que todavía estamos a tiempo y me lleva de la mano esta reflexión que comparto con ustedes, sobre todo porque esa sensibilización que tenemos que hacer nosotros desde la educación, o sea, ¿cuál es el papel que nosotros como seres humanos pues manifestamos en la casa con nuestros hijos? ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos el día de mañana? Porque bueno, nosotros, bien o mal, pues aún la pasamos chévere, todavía no estamos pues en una situación drástica, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Porque no es así de que, bueno, vamos la verdad es que yo no lo voy a ver, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no podemos reflexionar sobre qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y qué estamos haciendo? Porque a veces pensamos, no, es que es muy poquito, o sea, es un granito de arena, imagínate, no contribuyes a nada si tú haces eso. No, claro que sí. En primer lugar, tener esa satisfacción de poder aportar ese granito de arena y que además, pues, va a ser, digamos, vamos a predicar con ese ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quisiera destacar, porque además, por nuestra comunidad, que es alcanzada por nuestros estudiantes. ¿Qué reflexión pueden ustedes darnos acerca de esta meta que es bien importante poder sensibilizar a nuestras y a nuestros estudiantes? Bueno, primero, me gustaría resaltar el papel que tiene la academia en cuanto al cambio climático desde el punto de vista de la educación. La academia tiene un rol muy importante y es que desde sus centros de investigación, desde sus grupos de investigación, desde sus sistemas de investigación, desde sus diferentes ministerios de educación a nivel mundial, es donde se gestiona esa política ambiental. Y así la universidad tiene la responsabilidad de construir soluciones alternativas para el cuidado del medio ambiente. Y esa política debe, pues, iniciar desde el nivel precedente, desde los primeros años de estudio del niño hasta la universidad. Pienso que la academia tiene un papel trascendental. Y en las casas, bueno, la cotidianidad de nosotros, pienso que uno empieza, sí, decimos que la educación empieza en casa y es cierto, enseñarle a reciclar a los niños desde los primeros años de vida, enseñarlos a ser buenos ciudadanos, pero pienso que los grandes cambios, insisto, se hacen a partir de la política nacional. En este caso, ¿cuál es la política en términos de educación? Y el financiamiento en cuanto a investigaciones que busquen soluciones alternativas para el cuidado del medio ambiente. Que sean, siempre menciono que sean sostenibles realmente, porque no podemos proponer hoy, por decir, no podemos proponer hoy, sacamos los pitillos, pero no sabemos qué vamos a hacer con las empresas que están produciendo pitillos. Primero hay que enseñarlos a hacer pitillos reciclables para poder entonces después prohibir el uso de pitillos plásticos. Entonces son esas cuestiones que desde la academia se deben construir soluciones alternativas, sostenibles y que realmente no sean propuestas laxas que después no se puedan implementar, que no sean viables económicas y socialmente también. No solamente en términos ambientales, sino también en lo social y en lo económico. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora en esta, efectivamente, ¿no? Hay estoy citando de memoria, no lo tengo frente a mí, ¿no? Pero hay una frase de David Wallace, el autor del Planeta Inhóspito, ¿no?
que a mí me parece que es muy, muy relevante en este caso. Es más o menos así, ¿no? Estoy citando de memoria. Pero él decía, nosotros tenemos, hacemos más en contra del cambio climático votando que no comiendo carne ese día o no viajando ese día. O sea, por supuesto que es necesario tomar acciones individuales, las acciones colectivas están hechas a partir de acciones individuales, está claro, ¿no? O sea, los seres humanos somos individuos y así nos movemos. Sin embargo, los problemas como el cambio climático no son problemas individuales, sino son problemas sociales y por consiguiente requieren soluciones sociales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿no? O sea, nuestra principal labor, ¿no? Más allá de solo diciendo, bueno, hoy no voy a llevar mi bolsa plástica, ¿no? Pues no voy a aceptar la bolsa plástica en el supermercado, o qué sé yo, ¿no? Que es importante y que o sea, sí que se tiene que hacer, por supuesto, ¿no? O sea, pero más allá de solamente la parte individual, que es importante, se necesita presionar a nuestras autoridades precisamente para que inviertan en la reconversión que requiere, la reconversión científico-tecnológica, productiva que se requiere, pues, ¿no? Para que pasemos de ser sociedades que se dedican a extraer, ¿no? A ser sociedades que están obteniendo valor agregado de otra forma. Y esto, pues, no es un paso que se lleve en 2 días. Es una situación que es evidentemente complicada y tardada. Pero bueno, el camino más largo empieza con el primer paso y entre más nos tardemos en dar ese primer paso, pues más nos vamos a tardar en llegar a donde estemos y para cómo se ve la situación, pues si nos tardamos tantito, a lo mejor no llegamos. Entonces, sí es necesario dar primeros pasos, en el entendido de que por supuesto que son problemas sociales y que requieren soluciones sociales. Esto es muy importante porque parte del discurso que yo traigo el día de hoy, que he venido platicando hace un momento, ¿no? Es un discurso que viene desde mi perspectiva como académico y desde mi perspectiva en el desarrollo científico y tecnológico y como divulgador y como gente que está interesada en la alfabetización científica. Yo creo, bueno, más allá de que lo que yo crea, sino es bastante evidente que una parte del problema pasa por la investigación científico-tecnológica y por hacerle caso a los expertos. Solamente con investigación científico-tecnológica vamos a poder resolver un problema como el calentamiento global. Desde ya les digo, y esto estoy seguro que muchos especialistas en ciencias sociales van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Van a decir, pues por supuesto que no. O sea, esto es una parte de la solución, pero no es la solución completa, ¿no? Se requiere de una sociedad que esté participando, que esté tomando, por supuesto, decisiones individuales, que esté presionando a los actores sociales más grandes. Se requiere de modificar las leyes, por supuesto, se requiere de modificar las relaciones económicas, ¿no? Y se requiere también de innovación y se requiere también, es decir, no, a menos que nos podamos poner, aunque sea momentáneamente de acuerdo, pues es muy difícil que alcancemos a frenar este asunto que es inminente, ¿no? No sé si tuvieron la oportunidad de leer el lunes, justamente el lunes, ¿no? Acaba de salir el último informe, ¿no? Del grupo de expertos, ¿no? Y, pues bueno, no es, otra vez, ¿no? O sea, usan la palabra inequívoco, ¿no? Y no es que viene el calentamiento global, ¿no? O sea, el calentamiento global es una realidad. Es una realidad que ya llegó, que está causando ya problemas, algunos de los cuales van a ser muy difíciles de revertir, pero sí tenemos lo que está entre nosotros no es ver si vamos a una situación más cómoda o no, sino es ver si nosotros podemos organizarnos como sociedad global, podemos tener una cosa que está incómoda, mantener una situación incómoda, pero que es preferible a la situación verdaderamente catastrófica que va a suceder si no hacemos nada. Y entonces, es un problema complejo que requiere de soluciones complejas y que requiere de que todos los actores nos pongamos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Y que requiere, por supuesto, como les decía yo, para mí la moraleja que yo quiero dejarles el día de hoy es, sí es importante, háganle caso a los científicos en todo, ¿no? O sea, en general, ¿no? O sea, no solamente
está bien, hay que vacunarnos, ¿no? Está bien. Y hay que también tomar acciones. El calentamiento global existe, es real, es evidente y está encima. Necesitamos soluciones técnicas para resolverlo, pero con las soluciones técnicas no basta. Necesitamos desarrollar soluciones técnicas mejores. No solamente eso, sino que necesitamos soluciones técnicas que nos permitan adaptarnos, ¿no? Es un tema que prácticamente no se ha hablado el día de hoy, pero que es importante. La influencia, o sea, la agricultura, por ejemplo, que es la que produce nuestros alimentos, tiene una influencia en el calentamiento global. Pero el calentamiento global tiene una influencia en la agricultura. Y por consiguiente, ¿no? Estamos pensando que las cadenas de producción de alimentos, pues también se pueden interrumpir. Y es necesario tener variedades de cereales resistentes a las sequías, ¿no? Que en algún momento no existían, ¿no? Es decir, las variedades de cereales resistentes a las sequías van a solucionar el calentamiento global. Muy seguramente no, pero sin tener esas variedades, no vamos a sobrevivir el calentamiento global. Una vez más, se trata de problemas que son complejos y que requieren de soluciones complejas y que requieren, pues eso, ¿no? Precisamente que la gente, la existencia de expertos. Y es aquí en donde las universidades, ¿no? Los centros de educación pública, ¿no? Los centros la academia, digamos, ¿no? Tiene un papel fundamental que no necesariamente, más allá del papel que por supuesto tenemos en la innovación, o sea, pero hay otras fuentes de innovación, ¿no? O sea, hay innovación producida por la iniciativa privada y eso está bien, también es necesario, ¿no? O sea, pero esta formación de ciudadanía, ¿no? Pues nos corresponde definitivamente a la academia, no solamente a nivel universitario, sino a la academia en general, en todos los niveles, ¿no? Y bueno, creo que eso es, ya me robé el micrófono, ¿no? Pero creo que ese sería a mí me gustaría que quedara, dejarlo, ¿no? Claro que sí, la verdad es que es un tema que nos da para mucho platicar y cómo esa parte en la que se relacionan, porque yo los escucho hablar y de repente me brinca por ahí otro ODS, o sea, cómo es una cuestión interdisciplinaria, es una cuestión que se relaciona porque sin duda abarca muchísimas cosas, o sea, cuando existen estos cambios climáticos, todo esto va a repercutir en nuestra agricultura, en el turismo, ¿no? La energía, el agua, o sea, todos estos sectores van a tener, van a estar perjudicados también. Entonces, aquí vamos con esa parte del ODS 17 en el que ya se pueden observar esas alianzas, ¿no? De varios ODS. Me da muchísimo gusto que nos sigan acompañando por aquí. La maestra Irma continúa con nosotros. Qué bueno, muchas gracias, maestra. El doctor Andrés también se encuentra por aquí. La doctora Rebeca, como siempre, es un gusto que nos acompañe. El doctor Kefren, qué bueno que está por aquí, qué gusto. La licenciada Maribeth, que también siempre nos acompaña. No sé si alguno de las personas que están con nosotros aquí como asistentes quisiera aportar algo sobre el tema que ha desarrollado de manera pues muy bonita la doctora Edna y el doctor Jorge. Me parece que ya están un poquito agotados, ya estamos al final de la jornada. Maestra Irma, por favor. Pues sí, ya estamos agotados al final de la jornada, pero ha sido muy interesante escuchar a la doctora Edna, al doctor Jorge. De verdad, muchas gracias. Bueno, yo los estuve escuchando a ambos y pues me surgieron algunas inquietudes, vamos a decir. Los objetivos que plantea la ONU, precisamente la gran diferencia, creo, con los del año 2000, 2015, los objetivos del milenio, ahora los objetivos de sustentabilidad, pues de desarrollo sustentable, sí marcan
una diferencia, por decirlo así, ¿no? Bueno, ya comenté hace rato que les tengo mucha desconfianza a esos objetivos, pero independientemente de eso, sí marcan distintos niveles de responsabilidad en los países con respecto a su nivel de desarrollo. De tal manera que no podemos esperar, creo yo, en países como Colombia, como México y muchos otros países que aún dependen de los hidrocarburos, que tengan la misma responsabilidad que otros países desarrollados y que ya cuentan además con otras tecnologías que pueden empezar a implementar. Pues me parece socialmente injusto. Y más bien tenemos que pensar desde nuestros propios países, no hacia los objetivos de la ONU y comparándonos con Alemania o con el primer mundo, sino desde nosotros qué podemos hacer y cuáles serían, sí, marcarnos un plan, unas metas específicas y cómo paulatinamente podría ser el cambio a otras formas de energía, por supuesto, avaladas por el desarrollo de una tecnología que aproveche otras formas, ¿no? Entonces, desde ahí creo que tendríamos que marcar una diferenciación, pues el compromiso que tiene Colombia y México con estos objetivos son distintos a los compromisos que tienen otros países y eso está planteado desde la propia ONU. Por otro lado, pues no sé cómo decir esto, pero la confianza o desconfianza que se tiene en la ciencia, por lo que comentaba el doctor Jorge, creo es justificada. A lo largo de la historia, la ciencia como tal no es una entidad abstracta, ¿no? No es una entidad que no responda a una época, a conocimientos parciales y además que no responda a intereses específicos. Y eso se ha mostrado a lo largo de la historia. Entonces, esta desconfianza creo es justificable. Esta desconfianza que se tiene en las vacunas, esta desconfianza que se tiene en la existencia del calentamiento global, yo lo veo justificable. Más bien lo que se necesita es que la gente se informe y que busque realmente desde dónde se hacen los estudios, cuáles son sus metodologías y cuáles son sus formas de avalarse. Ayer estaba leyendo un texto que cita a este investigador Robert Proctor, y él tiene una investigación muy interesante como la ciencia a lo largo de la historia en Occidente ha respondido a intereses económicos muy específicos. Y bueno, él parte del análisis del estudio del tabaco, ¿no? Y cómo por muchos años se negó la relación del consumo del tabaco con el cáncer como una relación causa-efecto y fue avalada científicamente. Claro, estos estudios científicos estuvieron pagados por las tabacaleras, ¿no? Entonces, pues sí puede haber intereses económicos y sí puede haber intereses políticos detrás de las verdades científicas. Lo que habría que ver es buscar una ética científica donde no haya estos intereses atrás, una ética científica que realmente responda a las necesidades del medio ambiente y que responda a las necesidades humanas. Y ese es el tipo de ética que tiene que ver o analizar las personas con respecto a confiar o no en la ciencia. Ya hace rato comenté cuáles serían desde el punto de vista del doctor Luis Tamayo estos requerimientos de una ciencia o de una tecnología que vea la sustentabilidad, y una cosa muy importante es la responsabilidad, el poder dar cuenta de cómo se va a afectar el medio ambiente o cómo se va a afectar la salud con alguna implementación tecnológica o con alguna implementación científica. Y si no tenemos noción de eso, pues no hacerlo.
Esa sería la propuesta, ¿no? Entonces, obviamente el conocimiento científico es bien importante, pero tenemos que visualizar la ciencia despegada de los intereses económicos y políticos y pedir una ciencia ética. Y además, es muy importante esa desconfianza de la gente. O sea, si no hubiera esa desconfianza en la gente, entonces consideraríamos la ciencia el nuevo Dios, la nueva religión, y creo que eso es anticientífico. No podemos confiar en algo ciegamente, siempre hay que cuestionarlo y hay que pedir que esté separada de intereses específicos. Y esos son mis 2 comentarios. Yo quisiera responder a eso. Por supuesto. Sí, claro. Precisamente, ¿no? Me parece interesante el ejemplo de las tabacaleras, ¿no? O sea, porque precisamente la forma como se demostró que efectivamente el fumar produce cáncer fue mediante ciencia. Es decir, una vez más, no existe actividad humana en donde sus actores no tengan intereses. Eso sería absurdo. A diferencia de la investigación científica, a diferencia de, pues prácticamente todas las demás actividades humanas que me podrían venir a la mente, no solamente plantea por delante la existencia de sus intereses, sino que además propone herramientas metodológicas para que se pueda desconfiar de eso. Ese es precisamente lo que hace distinto a la investigación científico-tecnológica del resto de las actividades humanas. ¿Es falible? Por supuesto que sí, y sería ridículo esperar que no lo fuera. No obstante, ¿no? O sea, lo que disprueba los conocimientos que ahora tenemos por científicos es mejor ciencia, no cualquier otra cosa, sea lo que sea, ¿no? Y no solamente en ese sentido, ¿no? O sea, la importancia de el consenso entre expertos, que los expertos, este consenso entre expertos es, por supuesto, históricamente determinado, por supuesto, está, o sea, eso sería absurdo pensar que no lo es, ¿no? Por otro lado, igual que cualquier otra actividad humana, ¿no? O sea, pero, a diferencia del resto de las actividades humanas, tenemos planteadas una forma, una serie de procedimientos precisamente para que se contrasten, ¿no? En todo caso, ¿no? Lo que se requiere, pues, es tener a más personas haciendo investigación científica. Que eso es lo que se busca, ¿no? O sea, al final, participando, ¿no? En esto que es esta intención, ¿no? Y que es fundamental en las sociedades democráticas, ¿no? De que exista una cierta alfabetización científica, es decir, la capacidad análoga a la alfabetización, es decir, saber leer y saber expresarse, ¿no? O sea, nosotros tenemos que saber también entender cómo sabemos lo que sabemos, ¿no? Precisamente para poderlo cuestionar, porque de otra forma hay una diferencia entre el escepticismo razonable, ¿no? Y el negacionismo, ¿no? Y eso es una diferencia que probablemente no podemos plantear rápidamente en el tiempo que tenemos, ¿no? Pero que es una diferencia que es importante desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Yo específicamente tengo un problema con el término negacionismo, porque bueno, ese concepto se utilizó, bueno, específicamente para las personas que negaban el Holocausto, ¿no? Y creo que trasladarlo a otro tipo de escepticismos, pues me parece injusto para los sobrevivientes del Holocausto y para esa masacre que se dio. De hecho, ese insulto guiado precisamente a ciertos escepticismos, creo que es fuera de lugar. Bueno, el holocausto ocurrió, eso está El históricamente. Holocausto ocurrió, sí, claro. pero aquellos a los que se le ha negado, se utilizó el término negacionista específicamente a quienes negaron el Holocausto. Ahora ya se utiliza. Que están equivocados, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Está, por supuesto. Lo que quiero decir es que ahora se utiliza indiscriminativamente ese término negacionista para cualquier tipo de escepticismo o para cualquier tipo de postura crítica
ante pues ciertas cosas que se asumen como verdades, y creo que ahí hay un desfase. Hasta Giorgio Agamben, cuando mostró su desacuerdo con el estado de excepción ahorita en la pandemia, se le llegó a llamar negacionista, lo cual me parece terrible, pero bueno, ese concepto pues me parece que no debe utilizarse cuando se tiene escepticismo a ciertas cuestiones, a otras cuestiones, ¿no? Simplemente por el respeto a los sobrevivientes del Holocausto. Precisamente, yo lo pensaría al revés, precisamente por el respeto a los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? No podemos permitir que personas que niegan hechos históricos, ¿no? O sea, si se utiliza como un insulto es porque, bueno, de alguna manera, ¿no? Es una impiedad negar una cuestión como el Holocausto. O sea, pienso que estamos de acuerdo al menos en esa parte, ¿no? Lo demás, pues es probablemente una situación de forma, ¿no? Pero en el tema que nos atañe y que me parece fundamental, no hay manera de estar en desacuerdo. O sea, no hay ninguna postura en este momento que pueda estar en desacuerdo en que el calentamiento global existe y el calentamiento global es antropogénico. O sea, todos los especialistas en el tema están de acuerdo. Hay un consenso científico que es pues más alto que el que suele ocurrir en otros casos. Lo demás, pues es una cuestión de apreciaciones, nada más, ¿no? Pero bueno, o sea, cada uno de los resultados del consenso científico no solamente se puede discutir, sino que se hace. Precisamente eso es lo que constituye la formación de consensos. Solo que en esta discusión no todas las opiniones tienen el mismo peso. O sea, uno puede tener las opiniones que se le da gana, y eso está bien, ¿no? Pero no todas las opiniones con respecto a un tema en específico tienen el mismo peso. Así es, eso es algo que no se puede negar. Lo que sí puede haber todo lo que habría que decir, en las ¿no? posibles soluciones. Sin duda. El tema de la cuestión del consenso también tiene que ver con los costos de adopción de esa política para el cambio climático, esas acciones. Y esas acciones empiezan, estoy segura que empiezan en la educación. Esa política de la educación, de concientizar a los ciudadanos. Y también el hecho de que esa política, como anotado ahorita, sea una solución para las dos partes o para todas las partes y no solamente para una parte, que contemple todos los aspectos económicos y sociales, no solamente ambientales. La doctora Irma ahorita mencionaba sobre cuáles eran esas salidas pues para el cambio, para esa transición. Yo digo que, bueno, hay un concepto que se ha acuñado estos últimos tiempos recientemente sobre la transición ampliada justa, en términos de lo que tiene que ver con el cambio climático. Y hace referencia a eso, de que todas las partes se les debe dar una solución, ¿sí? Es difícil alcanzar el óptimo paretiano, pero realmente sí se debe buscar pues que todas las partes lleguen a un acuerdo, sea un gana-gana, para poder alcanzar esa sostenibilidad y poder realmente transitar hacia una economía que se mueva a partir de energía renovable y limpia. Y eso se hace atendiendo pues primero pues los elementos que causan o que detonan la problemática del calentamiento global. Por ejemplo, en Colombia, no he mencionado el caso de la minería informal. La minería informal todavía es más difícil de controlar, de vigilar. La informalidad, pues obviamente como es informal, entonces se tienen pocas estadísticas, hay bajo control
Y esa informalidad pues surge a partir pues de las necesidades que hay de empleo, de búsqueda de las familias, de recursos para subsistir, eso está amarrado entonces al tema, como mencionaba Nubia, esto nos lleva entonces a otros ODS, como es entonces el tema de la reducción de la pobreza. Entonces nosotros hoy no podemos pretender cerrar estas minas de socavón y decirle a estas familias se van para sus casas y no darles una alternativa de qué van a vivir, cuál va a ser su ingreso alternativo. Entonces son cuestiones que realmente pues nos llevan a ese concepto de que esa transición, a eso se refiere ese concepto, debe ser ampliado y justo para todas las partes. A eso que se refiere, que la transición, y es por eso, entonces lo que decía Irma, no todos los países tenemos el mismo nivel de las metas, por eso les mencionaba, o sea, en Colombia hay unas metas seguramente de reducción de dióxido de carbono, además de que no somos uno de los principales países que generan contaminación. Los principales países que generan contaminación son las potencias económicas, las economías en vía de desarrollo. Realmente hoy, sobre todo países andinos, en términos de la minería, somos despensa de la minería de esas economías que tienen un crecimiento sostenido. Entonces, es las realidades también locales para poder transitar hacia el nuevo modelo de producción con energías renovables. Ese sería pues mi mensaje, que esa transición debe ser inclusiva, ampliada y justa. Gracias. No, hombre, gracias por todas las participaciones, también la de la maestra Irma, y sobre todo porque precisamente para eso es estos cafés universitarios, para que puedan ustedes expresar diferentes puntos de vista en los que en algunos momentos podemos coincidir y en algunos no. Y eso es lo rico, esto es lo que viene a enriquecer pues esta plática, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto que también nos están siguiendo por Facebook Live, Fernando Morales, y también mandamos saludos a Rafael García, que también ahí nos ha hecho algunos comentarios respecto a la plática, nos está siguiendo con la charla, y qué bueno, nos da bastante gusto que nos puedan acompañar. Y bueno, no sé, yo creo que ya estamos rebasando un poquito el tiempo, pero me da muchísimo gusto porque de eso se trataba, poder finalizar este día con esta charla de cafés universitarios, sobre todo dando nuestros puntos de vista respecto a este ODS número 13, que es la acción por el clima. Bueno, si no tienen algún otro comentario. Yo, maestra, yo tengo un comentario. Claro que sí, adelante, doctor. Bueno, pues decir que he disfrutado mucho, pues, este café, ¿no? La verdad es que escuchar también las diferencias, ¿no? Que hay, ¿no? Eso siempre enriquece, ¿no? Y es parte de la actividad académica, ¿no? Yo quisiera también comentar que efectivamente la parte científica necesitamos hoy, y van siendo académicos y estando en esto, ¿verdad? Que la parte científica, pues necesitamos de su orientación y necesitamos, pues obviamente, trazar caminos, ¿no? Que la ciencia, el conocimiento, en este caso especializado, pues nos dé ahí precisamente esta orientación. Hace rato leía un artículo que salió precisamente en el Reforma, ¿no? Al respecto de las Olimpiadas, ¿no? Y hacían una comparación, decía, hubo un periodo que aquí en México, un ciclo olímpico donde se puso como director del deporte de alto rendimiento a digamos, a un científico en medicina del deporte, y fue el que orientó, ¿no? Estos entrenamientos. Digo, no fue el que lo hizo, porque la gente tiene que entrenar, ¿no? Pero lo que demostraban es cómo a partir de que metió a diferentes científicos a estas cuestiones del deporte, es cuando se logró en Londres el segundo más alto nivel de rendimiento, ¿no? De deportistas. Y después decían cómo cuando llegó la siguiente administración quitó a todos estos
pues directivos que eran científicos de la medicina del deporte, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa también, o sea, por algo la ciencia pues es el estandarte de la modernidad, ¿no? Y creo que ahí mucho de estas discusiones, lo que nos dice aquí el doctor Jorge, bueno, él es un experto, ¿no? En esto también, la doctora Edna, ¿no? Pero sobre todo el poder enriquecer estas visiones y tener pues algunas, en tantas incertidumbres, alguna seguridad, ¿no? Entonces, pues agradecerles, ¿no? Agradecerles pues por este café, ¿no? Las intervenciones y todo, pues la verdad es que bien interesante, ¿no? Me gustó mucho. Muchas gracias, doctor César. Y bueno, pues no nos resta más que agradecer la participación de nuestros ponentes, doctora Edna, doctor Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo toda este conocimiento que por supuesto nos hace reflexionar. Y bueno, pues darles las gracias pues a través de la Vicerrectoría virtual y mixta de la Universidad de Jalapa, lo cual nos complace que ustedes nos hayan acompañado. Muchísimas gracias. Saber para trascender. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Adiós. Hasta luego, Ana. Adiós. Que esté muy bien, descanse. Gracias.